Aquí tienen un electrocardiograma y si utilizan esos 5 pasos de interpretación de un electrocardiograma, se podrán dar cuenta que este ritmo es regular. ¿Por qué este ritmo es regular? Porque la distancia entre los intervalos RR son equidistantes, tienen la misma distancia. Quiero decir, Rey, que entre R y R hay la misma cantidad de cuadritos pequeños que nos ayudan a identificar que este ritmo que usted tiene en pantalla es un ritmo regular. Así es. Ahora, creyendo, Rey, que este strip es de 6 segundos, ese día enseñamos cómo identificar o cómo calcular de manera rápida, tanto en ritmos regulares como irregulares, el heart rate. ¿Qué Así crees es. si le preguntamos a estos chicos de cuánto es la frecuencia cardíaca de este strip de electrocardiograma? A ver, ¿qué dicen los chicos de las ¿Qué redes? dice? Dime ¿Qué dice? Instagram, ¿Qué tienen acá? Facebook, YouTube. ¿Qué dicen? Bueno, recuerden que le enseñamos 2 métodos, pero hay un método que es el método más sencillo, que lo pueden utilizar en el NCLEX, que es contar la cantidad de QRS complex que hay en un strip de 6 segundos y multiplicarlo por 10. Por ejemplo, si vemos en este strip, estamos frente a un strip de 6 segundos y vemos que hay 5 QRS complex. So, si multiplicamos 5 por 10, Lizzy, ¿cuánto nos da? Pues por supuesto que nos da 50 latidos por minuto. Y les voy a preguntar, en un paciente adulto, ¿es normal 50 latidos por minuto? ¿Qué creen? ¿Estaremos frente a un paciente con una frecuencia cardíaca normal? ¿O estamos frente a una bradicardia o estamos frente a una taquicardia? Déjennos saber. Para nada. Recuerden que en un paciente adulto, la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100. Si está por debajo de 60, como en este caso que hay 50 latidos por minuto, estamos hablando de que hay una bradicardia. Ahora, Correcto, Rey. Y aquí tenemos los chicos de Instagram que nos están dejando sus comentarios. Y a esa bradicardia, Rey, le están poniendo un apellido. Y es que les hemos enseñado en clases que a esa bradicardia hay que ponerle un apellido. Y si habíamos dicho que en el primer paso el ritmo era sinusal, era un ritmo cardíaco rítmico, no arrítmico, pues se considera una bradicardia sinusal. bueno, muy bien. Aquí alguien nos pregunta, profe, ¿en el NCLEX sale una tira de electro así tan perfecta? Sí, te puede salir una tira Correcto. así de perfecta en electro, pues en el NCLEX, porque recuerden que el NCLEX no mide tu capacidad de ser un experto en cardiología. Tú tienes que tener una interpretación básica de un electro. Así que te pueden poner un electro así de sencillo, bien textbook, bien de libro, donde tú puedes identificar que, bueno, definitivamente hay una bradicardia. Cuando medimos el intervalo PR y el intervalo QRS, podemos ver que es completamente normal. O sea, hay un intervalo PR y un intervalo QRS que es completamente normal y nos tocaría ese último paso de identificar la relación que hay entre las ondas P y los complejos QRS. ¿Qué tú ves, Lizzy, aquí en este Eso strip? está perfecto porque cada complejo está precedido por una onda P. Así es. Así es. Como podemos ver en el strip, hay una onda P, luego seguida de un complejo QRS, y esto se mantiene constante en el electro. Entonces podemos resumir que en un electro strip, donde vemos un ritmo que es regular, una frecuencia cardíaca que es por debajo de 60, donde el intervalo PR y el intervalo QRS es normal
y donde hay una onda P para cada QRS, podemos decir que estamos frente a la apariencia de sinus bradycardia. Correcto, y ahí le dejamos el mensaje en pantalla para que lo tenga presente. Un ritmo regular, un latido cardíaco por debajo de 60 latidos por minuto, la distancia del PRI complex entre 0,12 y 0,20 y bueno, el QRS 10 segundos o menos. Así es, muy bien. Bueno, me encantaría decirle que en el NCLEX las preguntas de electrocardiograma van a ser así de sencillas, donde le van a poner un electro y te van a decir qué está ocurriendo en el electro. Pero en el NCLEX no vas a encontrar ese tipo de preguntas, sino que te van a decir, sí, tienes un paciente que tiene sinus bradycardia, o te ponen el electro y te dicen, hay un paciente con ese electro, que ya acabamos de identificar que es sinus bradycardia, y vemos que ese paciente está complaining de síncope. Tiene un síncope episode, weakness, tiene una presión de 98,60 y te dice, ¿qué tratamiento colaborativo debe el enfermero anticipar? Y te dan Correcto, 4 Rey. opciones. Y antes de continuar en la pregunta, siempre le aconsejamos a nuestros estudiantes que identifiquen que en esta pregunta nos están dando un diagnóstico médico, ¿verdad que sí? Pero Correcto. además nos están hablando de la sintomatología médica que acompaña este diagnóstico. Es decir, que este paciente tiene una bradicardia sinusal sintomática con Correcto. sintomatología. Muy bien. Entonces, van a aprender en unos segundos la diferencia entre las acciones de enfermería cuando estamos frente a una sinus bradycardia asintomática o sinus bradycardia sintomática. Como decía Lizzie, en este strip que acabamos de ver con este cuadro clínico, hay sinus bradycardia, pero hay síntomas, porque te dice que el paciente tiene debilidad, tiene weakness y ha tenido o está complaining de tener episodios síncope. ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el plan de cuidado por este paciente? Que sea una acción colaborativa. Wow, Rey, esa palabra acción colaborativa y que debe anticipar. Son dos palabras claves que orientan al estudiante cómo hacer el proceso de eliminación de las cuatro siguientes opciones. Porque, por ejemplo, la número uno habla de administrar un medicamento, la segunda de hacer un assessment, la tercera ya habla de una intervención más específica y la número 4, obtener un permiso para realizar cardioversión sincronizada. Cuando Así es. analizamos estas cuatro opciones, Rey, vemos que hay respuestas aquí que se oponen, respuestas que básicamente no tienen nada que ver con el diagnóstico médico de nuestro paciente, pero te cuento que por acá, por Instagram, hay estudiantes que creen que es la 2 y otros que piensan que es la número 4. Bueno, para poder responder esta pregunta de la manera correcta, deben saber la diferencia entre una intervención colaborativa y una intervención independiente de enfermería. Bueno, Rey, cuando hablamos de intervenciones colaborativas es donde tenemos a un especialista involucrado en el tratamiento del paciente directo, una intervención que se hace directamente con el paciente, donde intervienen uno o varios especialistas. Mientras que en la intervención independiente de enfermería, solamente es la enfermera la encargada
de realizar el cuidado, la intervención o la acción de manera independiente. Solo ella, acción independiente, acción o tratamiento colaborativo, la enfermera y otros miembros del staff. Así es. Por ejemplo, entendiendo esta definición, podemos identificar que la respuesta número 2 dice hacer un assessment del estatus cardiovascular. Tremenda respuesta. Una respuesta importantísima. Hacer un assessment del estatus cardiovascular es muy importante, pero hay un problema. Hacer un assessment del estatus cardiovascular es una acción independiente de enfermería, no colaborativa. Por lo tanto, podemos eliminar la respuesta número 2. Correcto, nos quedarían 3 alternativas en las cuales sí se necesitaría la colaboración de varios miembros del staff para llevar a cabo esta intervención. Por supuesto que en las intervenciones colaborativas siempre va a estar involucrada la enfermera, pero esta vez no sola, sino acompañada de uno o varios miembros del staff. Muy bien, entonces es muy importante aquí, Lizzy, explicar esto, porque van a encontrar preguntas en el NCLEX donde te piden identificar cuál es la intervención correcta. Pero si te dicen una intervención colaborativa o una intervención independiente de enfermería, las respuestas van a ser diferentes. Repetimos, una acción colaborativa es aquella acción de enfermería que requiere intercambiar, requiere lidiar con otros miembros del staff, como por ejemplo el doctor, la farmacia, otros staff members que están involucrados en el cuidado médico del paciente. Pero la intervención independiente de enfermería solo la puede hacer la enfermera. Como por ejemplo hacer un assessment, tomar los signos vitales, pesar al paciente, hacer un conteo del urinary output, el intake, el output y muchísimas más intervenciones que se consideran independientes de enfermería. Muy bien, entonces regresando a esta pregunta, acabamos de eliminar la respuesta número 2 porque es una acción independiente de enfermería. Me queda 1, 3 y 4. De estas 3 respuestas, ¿cuál es una acción colaborativa pero que tenga sentido con el escenario? ¿Hay alguna otra respuesta que puedes eliminar en este escenario? Claro que sí, Rey, porque estamos frente a una bradicardia sinusal. Y cuando vemos este escenario, recordamos que la frecuencia cardíaca del paciente está por debajo de 60 latidos por minuto. Y para este escenario, que el heartbeat está lento. Es decir, que el nodo sinusal está necesitando ayuda para poder latir con una frecuencia más rápida, la cardioversión sincronizada no va a ayudar a que este nodo sinusal o sinoatrial pues comience a latir con una frecuencia mayor de 60 latidos por minuto. Correcto, la cardioversión sincronizada la vamos a utilizar en escenarios donde hay una frecuencia cardíaca muy alta, como por ejemplo en SVT, supraventricular tachycardia, pero frente a un electro que nos está mostrando sinus bradycardia, la cardioversión sincronizada sería inapropiada y por ende la podemos eliminar. Ahora nos queda la respuesta 1 y la respuesta 3. Pero les hago una pregunta. ¿Para qué se administra un medicamento trombolítico? ¿Cuál es el propósito de un thrombolytic medication?
En este escenario, Rey, debemos descartar la administración de este medicamento que no ayuda en lo absoluto a la bradicardia sinusal, sino que este medicamento tiene la característica de ser un trombolítico sistémico o una droga trombolítica, un medicamento que circula a través de todo el torrente circulatorio para disolver clots y prevenir futuros bloqueos. Por ende, este tipo de medicamento no ayuda para nada en la bradicardia sinusal. Así Es es. La muy respuesta correcta utilizado sería la 3. este tipo de droga, que dentro de ellas están el streptokinase, el alteplase, el reteplase. Pues estos medicamentos son muy utilizados en pacientes que tienen MI y se utilizan muchísimo para tratar de disolver el clot que ha causado el myocardial infarction. Muy bien, así que nos quedamos como en la respuesta número 3 y a lo mejor tú piensas y dices, wow, frente a un sinus bradycardia con esta sintomatología, ¿no será un poco agresiva esta intervención? Noten que dice preparar. Preparar es que vas a hacer algo para en el caso que se necesite la inserción de un pacemaker. Por supuesto que hay otras intervenciones de enfermería que se pudieran hacer mucho antes que la inserción de un pacemaker, pero en este caso, frente a las respuestas que tenemos, es la única respuesta que tiene sentido. Ahora, Tenemos otras intervenciones de enfermería, Rey, que ayudarían muchísimo a este paciente, incluso antes de colocar el pacemaker, antes de hacer esa intervención invasiva, podríamos asegurarnos primeramente que la vía aérea esté permeable, airway, asegurarnos de la administración de oxígeno, breathing. y también También podríamos tener en cuenta la monitorización cardíaca, un monitoreo de la tensión arterial, la oximetría de pulso, que entraría según Maslow en circulation, un acceso venoso, y con el acceso venoso que también tiene que ver con circulation, se puede administrar atropina endovenosa para comenzar a tratar a este paciente y ver si responde y no necesita un pacemaker. muy bien, bueno, definitivamente sería bueno hacer un 12 lead EKG en este paciente para tener una foto más grande de qué está sucediendo en el corazón y recordamos que frente a un paciente que tiene sinus bradycardia es muy importante identificar si tiene síntomas o no, porque como decíamos en la sesión 1 de esta serie de EKG, puedes tener pacientes que sean de alto rendimiento, atletas que desarrollen una sinus bradycardia, pero es completamente normal en ellos, no hay síntomas, fisiológicamente están bien y no requieren de una intervención de enfermería. Enfermero que me escuchas, debes tener en consideración que a la hora de tratar un paciente con sinus bradicardia, tu intervención va a depender significativamente de que si la bradicardia sinusal es sintomática o asintomática. Muy bien, Lizzie, muy bien, excelente. Bueno, ¿cuáles son algunas intervenciones? Algunas intervenciones de enfermería que debemos tomar a consideración. Ya saben que si no hay síntomas, monitorizar, observar, continuar el monitoreo cardíaco del paciente. Pero si el Pero paciente, si es asintomática, como decía Rey, la acción de enfermería es bien pasiva, pero si es un paciente con síntomas, como el paciente de la pregunta que acabamos de ver, y esta se mantiene persistente, hay que identificar la causa. Hay que identificar si la tensión arterial está baja, si hay alteración en el estatus mental, si esto está siendo parte, Rey, de una sintomatología del shock, si el paciente tiene dolor o disconfort en el tórax, o si el paciente está desarrollando un acute heart failure. En otras palabras,
No nos podemos quedar con los brazos cruzados con un paciente que tiene una bradicardia sintomática. Y si hay síntomas, mayormente las intervenciones de enfermería se van a dividir en dos: intervenciones farmacológicas y intervenciones non farmacológicas. Básicamente, para el NCLEX deben recordar esto y no tienen que saber exactamente la dosis, sino recordar que atropina es un medicamento que se puede utilizar, de igual manera una infusión de dopamina o epinefrina son medicamentos que se pueden administrar frente a la presencia de sinus bradicardia con síntomas de algún compromiso hemodinámico. Debemos recordar, Rey, que la atropina se puede administrar IV Start, una dosis máxima de hasta 3 miligramos en forma de bolus, pero dopamina y epinefrina, chicos, recuerden que se conectan a un infusion pump y se da con un goteo con una estricta seguridad de un cálculo seguro para cada tipo de paciente.